Hola, regresamos a hablar de cine, regresamos a hablar de una sola película. ¿Y qué película? Como Maggie, ¡ay, qué niño! Vamos a hablar de Taxi Driver de Martin Scorsese, Robert De Niro. Gran película de los 70s. Marca una gran tendencia de violencia en las películas a partir de esa. Y es lo que hemos estado viendo últimamente. Lo vimos en Joker, lo vimos en el nuevo Batman, lo vimos en la nueva de Blade Runner. Por alguna razón ha estado muy presente. Una película presentada en primera persona, donde el segundo personaje prácticamente es la ciudad, donde estamos viendo a este personaje de Robert De Niro yendo poco a poco en su propio camino hacia el infierno, hacia el purgatorio, al estilo de Apocalipsis Now, al estilo del Corazón de las Tinieblas. Muy Conrad el personaje. Hay mucho de esos estilos, de esas ideas, de esa narrativa, mezclándose con la narración en primera persona de Robert De Niro. Pero bueno, es nada más una pequeña introducción. Cedo la palabra a Manuel. Hola, ¿qué tal, chicos? Oigan, pues fíjense que la primera vez que supe de la película, fue porque la platicó un profesor de la secundaria. Quizás seguramente recuerda José Luis, ¿no? El maestro Humberto, esposo de la maestra Amalia, la prefecta, que era cinéfilo. Y una vez que estábamos ahí de Oquis, empezó a platicar de una película, que era de un taxista y que no sé qué, y ya empezó a narrarla, ¿no? Un tiempo después, pues, o sea, que la estoy hablando por el 92, un poco de tiempo después llegó a pasarla Canal 5, de esas veces en que pasaban películas buenas ahí los sábados por la noche. Y la verdad es que recuerdo más la cuestión platicada que la primera vez que vi la película, ¿no? Porque en verdad me dejó pasmado, asombrado y muy sorprendido con la parte final. Ya con el paso del tiempo, ¿no? Que uno se tiene la fortuna de volver a encontrarse con estas películas clásicas, pues vaya que sí que sorprende. Sí que sorprende voy a decirlo así, ¿no? En casi toda la película, la frialdad con la que Scorsese pone ahí al personaje. Y prácticamente yo pienso que, al menos en gran parte de la película, excepto quizá al final, nos está haciendo una enorme descripción de lo que es el personaje. Nos menciona nada más al principio, obviamente, ¿no? Que la cuestión de la guerra de Vietnam, que no podía dormir, pero a partir de ahí, con lo que recientemente nos platicaba Edgar, es como quizá cae ese puntito en el agua y se va dispersando todo lo oscuro, e incluso una especie de punto que se va yendo hasta el fondo y oscureciendo también lo que va encontrando. No solo por el personaje, claro, la cuestión de que se vaya poniendo turbia la cosa, sino las personas que se va topando también, tanto por la voluntaria de Palantine, el senador, como por la prostituta interpretada por Jodie Foster. Híjole, ahorita, bueno, ya le iremos comentando, ¿no? Ya iremos analizando algunas cosas, pero ahorita Edgar también comentaba el asunto de cómo es que la ciudad también es protagonista. Híjole, es de esas veces en las que todo se ve sucio, todo se ve feo, se ve lluvioso y parece que en ratos también en cámaras al estilo documental que solo está pasando la cámara Scorsese como de forma casual y pareciera también que a donde esa subjetividad que comentaba ahorita Edgar, está pasando algo malo, está pasando algo feo, está ocurriendo un crimen y la forma en la que el prota lo está tomando, ¿no? Hasta esta explosión que ya iremos comentando final. Así que por lo pronto es lo que les platico. Gracias, Emanuel. Jacobo. Sí, yo es una película que no vi, no recuerdo haberla visto hace mucho, tiene poco que la vi, pero vi una versión en el cable que estaba censurada y luego volví a ver otra versión ya en streaming, ya sin censura y no, pues sí cambia bastante. Sobre todo porque lo que estaba censurado era el final y pues es lo más padre cuando se le agarra acá de héroes, ¿no? Vengador. Es una película con muchos matices y es una película de esas que uno ve porque pues está en la lista de todas las mejores películas de casi cualquier crítico. Y sí, no es una película que decepcione si uno piensa que, porque hay que verla
va a ser lenta, aburrida o algo por el estilo, que es lo que pasa a veces con algunas películas que te dicen que tienes que ver y luego a lo mejor no te siguen gustando. Eh, yo encontré en esta película muchas referencias, obviamente, a lo que es un legado en el cine actual, pero pues lo que sí es bien interesante es que es una película muy de su época y explica muchos matices de lo que es sobre todo, o muchas realidades de lo que es en este caso sobre todo la vida de los norteamericanos después de Vietnam. Este es un veterano y todo lo que tiene que lidiar con eso, pero también o sea, aun cuando aun cuando no todos fueron a la guerra, es una sociedad que después de la guerra está afectada por muchas cosas. Es cierto, la ciudad es una protagonista y es una ciudad violenta, es una ciudad que te puede devorar si no estás listo para estar en ella, como muchas ciudades en esos años, en los 70s y los 80s, antes de que en los 90s y en los 2000 viniera ese proceso que le llamamos de gentrificación, donde ya muchas ciudades empezaron a llevar los círculos de pobreza y criminalidad hacia las periferias, ¿no? Entonces aquí es bien interesante que todavía te muestran esas ciudades. Yo sé que todavía hay muchas ciudades donde la violencia perdura, pero en Estados Unidos se ha dado ese proceso donde barrios como Harlem, Hell's Kitchen, los han llevado a tratar de mejorarlos, pero también haciendo este proceso de expulsar a la gente con escasos recursos a otros lados y llevando a gente con... pero eso es una realidad actual, ¿no? Y esto lo explico porque ese no es el Nueva York que se presenta aquí, no es el Nueva York actual, es el Nueva York de ese momento, como muchas ya ciudades en esos años 70 y 80 estaban en la decadencia suburbana. Y bueno, y todo esto lo explico porque entonces eso lleva precisamente a que por eso la película es un protagonista, porque, y por eso el taxista es un elemento en el que podemos ver la ciudad, porque es alguien que va de un lado a otro, subiendo a gente de todo tipo, pobres, ricos, criminales, prostitutas, o gente de otro tipo. Y eso se ve en la película, se lo vemos ahí, o sea, como taxista, cómo va lidiando con varias realidades de la ciudad. Sí, eso por una parte es lo que se ve en la película y la capacidad de él de que, o su incapacidad, mejor dicho, para adaptarse a una sociedad que lo rechaza, ¿no? También, no saben en qué bando lidiar, sobre todo porque pues es alguien que la guerra no lo dejó bien, y algo que precisamente también hace la película que hace que nosotros lidiemos con eso es que es alguien que tiene insomnio de una manera crónica, ¿no? Entonces no sabes hasta qué punto él está todo esto soñándolo, ¿no? Porque eso es lo que causa el insomnio. En fin, hay varias cosas ahí en la película que son muy interesantes. Ahorita quisiera profundizar en algunas otras, pero ya por último, para pasar la palabra, esta relación que tiene precisamente con el personaje de Jodie Foster y con Sybil Shepherd es un ejemplo de cómo él no puede lidiar con la realidad, porque ambas mujeres son diametralmente opuestas. Una representa, digamos, una situación de clase y de estabilidad y la otra todo lo contrario. Y con ninguna, sí, encuentra, digamos, un entendimiento. Entonces ahí es donde vemos que el personaje precisamente no puede entenderse ni con personas que podríamos decir son socialmente convencionales o con personas que no son. Hay muchas cosas que hablar, pero por lo pronto ahí lo dejo. Es que el problema de la película es una gran cebolla, tiene muchas capas. José Luis. Sí, justamente eso. No había pensado en la analogía de Shrek respecto a la cebolla. Ya ven que luego la usa él en la película. No había pensado en eso, pero pensé más bien en una especie como de película ambigua que te permite meterle muchas interpretaciones y sacarle muchísimas cosas. De hecho, ese es uno de los datos. Tuve que volverla a ver de plano, ¿no? O sea, solamente la había visto una sola vez con Emanuel, precisamente. Em, Ahí en casa rentamos un video. Y ahora con esta nueva vista, noto algo en el diálogo, en los diálogos, y es que aunque muchos de ellos son muy precisos, otros no, precisamente, sobre todo en el diario él es muy preciso, pero cuando él habla con otras personas no lo es tanto. Es un diálogo muy X en ciertos momentos, pero que te trata de decir otra cosa y en otros él te intenta explicar qué es lo que siente y no puede. Batalla. Entonces, justamente esa posibilidad de que los diálogos son ambiguos, la película es ambigua, hace que puedas sacarle
muchas capas, ¿no? Bastantes, como si fuera una especie de lienzo no terminado en el que tú puedes irle metiendo y incluso con la posibilidad de borrar y volver a dibujar. En este sentido, por eso yo creo que la película es fabulosa. Y quizá lo único repetitivo, y es algo que me agrada, eso me agrada mucho, es la música, es el saxofón de fondo, porque evidentemente la mete dentro de todo un género de películas, toda una línea que, por ejemplo, a Emanuel le encantan, ¿no? Y a mí también me gustan mucho, tipo de películas que quieres estar viendo con un whisky en la mano, definitivamente, al menos para mí. Y yo creo que el personaje, incluso esta película me parecería que puede ser hasta un antecedente de First Blood, el Rocky 1, en el sentido de que van y se friegan, regresan y ven que por lo que pelearon y arriesgaron la vida no les satisface. Entonces ahí es donde me parece que empieza el gran problema, porque justamente ese no me satisface lo que veo. Hoy se vería con muchísimo cuidado y bastante dificultad expresarse mal de homosexuales, de negros, de migrantes, de gente marginada, de gente pequeña, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que no les gustaba a ellos y que lo expresaron con tanta frialdad, como dice Manuel ahí en la película, hoy de plano es meterse en camisa de 11 varas, ¿no? Independientemente de la intención que tengas. Entonces, pues es una película ambigua porque para mí es eso, te permite sacarle un montón de cosas. Bueno, no me extiendo más, ahorita decimos más cosas. Gracias, José Luis. A mí me llama mucho la atención, bueno, lo que decías del guión, cómo está escrita, me llama mucho la atención cómo mantiene la película en primera persona, la narración. Sí es muy repetitiva y la cuestión de la música, del score, le ayuda, pero no cansa, no fastidia. Y le ayuda a crear el ambiente, hace que se mezcla muy bien con las escenas de la película, con este humo y este gas que sale cuando entre las calles, cuando están usando los calentadores allá en Estados Unidos en las calles. De hecho, la primera escena, muy tenebrosa, parece más una película de terror, cuando pasa el taxi con la música tenebrosa y luego el humo, el vapor saliendo. Con muchos anuncios de neón, con muchos proxenetas, mujerzuelas, ladrones, y también lo que mencionas, el tema racial. Es que esta película puedes, bueno, es lo que había dicho de las capas, la puedes agarrar desde el lado político, el lado sociológico, el lado psicológico, el lado, obviamente, ahora ya le agregas la cuestión de género, de la masculinidad en la modernidad. La cuestión, bueno, ya la cuestión histórica, lo que ya mencionaba Jacobo, la violencia del hombre, o más bien la desadaptación, la incapacidad de adaptarse del hombre masculino después de la guerra final, en los 70s, la cuestión económica, que también está muy presente. Pero siempre está trabajando en la noche y como quiera tenía dinero, pero bueno, no se acuerdan que sacaba un fajote. Supuestamente no iba bien, le preguntaban cómo iba el trabajo, muy lento, pero sacaba un fajote de dinero. Y siempre comiendo pastillas. Entonces no era muy no es un personaje saludable, ve las cosas de una perspectiva muy particular y no es sano. Desde el principio se entiende eso. Entonces, poco a poco te va brillando, poco a poco te va llevando a cada vez situaciones más desagradables. E intenta el personaje salirse del fango con este personaje de Shepard, de esta mujer que trabaja en la campaña del senador. Y lo intenta, pero lo destruye todo. Y eso no lo entendí. Ahorita, ¿qué opinan sobre eso? De que la lleva a un cine pornográfico. Entonces, no nada más arruina esa situación, sino también observamos la incapacidad del personaje. Él ya estaba fuera ya no puede readaptarse porque él ya no es un ser humano adaptable. Siempre me he casado esa incógnita. ¿Por qué demonios la llevó? Que el personaje ya no puede, ya está afuera.
Se fue a Vietnam y, y nunca regresó. ¿Qué es lo que le pasaba mucho a esta gente? Y bueno, Segunda Guerra Mundial, Corea, Afganistán, etcétera. Sigue pasando en la actualidad. Ahora es Ucrania. Pero bueno, cedo para ahora. Emanuel. Pues, retomo algunas cosas que han comentado, ¿no? En algo que comentaba, que decía José Luis hace un rato, es, pues sí, ¿no? Híjole, no hubiera podido expresarlo, acerca de cómo es que cuando está con sus monólogos interiores, pues sí es cierto, ¿no? Parece que tiene un diálogo más o menos coherente, un diálogo interno coherente, pero incluso cuando está escribiendo, si se acuerdan, por eso fue la primera imagen que se vino a la mente, ¿no? Here is, ahí sí, se perdió, ya no supo. Aquí está, quién sabe quién está. A fin de cuentas es lo que está construyendo o en lo que se está deconstruyendo. Porque, como dice Edgar, pues podemos verla y analizarla desde distintas perspectivas, incluso desde la sexualidad, hablando de, no solamente la cuestión de la prostitución, sino como tal, la sexualidad. Y en ese sentido, pues bueno, el comentario, la duda que decías, Edgar, pues es que el vato iba al cine porno, pero pues no iba a ver la pornografía como tal, no iba a autosatisfacerse, a manosearse, a masturbarse. No podía dormir y era una forma de entretenerse. Ya no le alcanzaba a ver que no era la forma quizá más adecuada de tener una primera cita, en este caso con su crush, ¿no? Con la personaje de Cyber Shepherd. Por eso, pues para uno es complicado, por supuesto, es difícil entender algo así, pero ya no le alcanza a ver a nuestro protagonista seguramente esto. Ahora, una de las razones por las que a mí me gusta la película, independientemente de eso, es precisamente por este término que ha comentado Olga, que es la subjetividad. A mí me gusta mucho por la forma en la que retrata la soledad, por ejemplo. Qué forma tan cruda de poner enfrente la manera en la que alguien, como hemos dicho, ¿no? Se está perdiendo a sí mismo y por más que intenta tomar del hombro a los amigos o de la mano a las muchachas, pareciera que no puede. Fíjense, chicos, que una de mis escenas favoritas es tan simple, pero me gusta mucho, que es después de que tiene esta pelea con la chica, con el personaje de Zephyr, que está hablándole por teléfono y la cámara está tratando a Travis. La cámara se mueve y se ve el pasillo mientras lo seguimos escuchando por teléfono. Carajo, cada vez que veo la maldita escena me dan unas ganas de llorar tremenda a pesar de la simpleza. Ya solamente escuchamos que cuelga y lo vemos de espaldas salirse del pasillo. Se me hace algo tan tremendo de Scorsese y qué sensibilidad para poner esa soledad antes, obviamente, de esa explosión que ya hemos estado adelantando un tonto, ¿no? Pero ahí está después también a furia contenida, porque en ratos ya está preparándose, está entrenando el cabello, el intento de asesinato, y finalmente esa furia contenida que tenía que desbordarse de alguna manera. Gracias, Emanuel. Jacobo. Sí, yo creo que la película habla de cómo no nada más el personaje, sino la misma sociedad norteamericana es víctima de la doble moral norteamericana. Él es un personaje que como Rambo y como muchas películas de ese momento lo reflejan porque pues es que fue así, los adiestraron para la guerra y para la violencia, ¿sí? Los convirtieron en máquinas de matar y luego los soltaron en una sociedad donde pretenden adaptarse y pues no lo logran. Uno podría pensar que nada más eso sucedía con los veteranos, pero yo creo que en general con la sociedad misma pasaba eso, porque todo el discurso de la guerra y la superioridad norteamericana moral a la cual ellos se aducían, se nota en el personaje, pero también entre la misma sociedad. Entonces, no nada más es él, es la gente que lo rodea también tiene conflictos, precisamente porque no saben cómo el discurso que proviene desde el Estado, si lo queremos llamar así, o desde arriba, les dice que tienen que comportarse de una manera, pero la realidad es distinta, la realidad tiene matices, no todo es blanco y negro, ¿sí? Y si se fijan, ese es el problema de él, ¿no? El problema es que él ve una sociedad podrida, ve prostitución, ve homosexuales y todo eso le daña, le enferma, porque no entiende que es así, porque no entiende que es así, pero porque le dijeron que era de otra manera. Sí, entonces ahí está precisamente uno de sus grandes
problemas para adaptarse, que no logra precisamente él conciliar, ¿sí? Como la vida que le dijeron, que le prometieron que a él y a todos los demás, el American Lifeway, sí, es insostenible ya para ese momento, ¿sí? No puede haber una realidad donde haya buenos y los malos son los que acabaron ellos con la guerra. Que eso es algo que la guerra de Vietnam dejó por encima precisamente de otras guerras. La generación que fue a Vietnam precisamente le conflictuaba tanto entender por qué estaban matando personas que no conocían y luego veían y luego también ya estaba la televisión que te mostraba a niños en Vietnam sufriendo y ellos decían, bueno, y estos niños que están ahí muriéndose por culpa de soldados norteamericanos, ¿a mí qué me hicieron? Sí, pues no sabemos, pero ellos son los malos, hay que exterminarlos y luego regresas a tu American Lifeway, sí, y todo ese mundo que protegiste, juraste defender, pues no te acepta, sí, y todas estas cosas que precisamente, supuestamente estabas luchando por ellas, pues no son como tú pensabas que eran, sí, y eso se refleja precisamente con el final y por eso esta película es bastante ambigua con eso y por ahí no sé si han escuchado todo eso, que también lo podemos discutir, los teorías de que el final es un sueño, ¿no? Porque él termina convirtiéndose en un héroe, ¿sí? Porque al final es precisamente lo que pretende, pero precisamente muchos dicen que es un sueño porque él lo estaba idealizando posiblemente. Entonces ahí muchos dicen, es que se idealizaba como un héroe, ¿sí? Porque no había de otra. En la sociedad en la que él regresa, y así como él lo ve, no le quedaba de otra alternativa más que convertirse en un héroe, ¿sí? Sí, y ese era su destino porque al final para eso fue entrenado, ¿sí? Y bueno, eso es algo que me llama mucho y poderosamente la atención en la película, o sea, el discurso de violencia y cómo se contrapone con todo lo que es una realidad que no es tal como te la dicen, y sobre todo porque después de los 50 y los 60, eso fue algo que cambió radicalmente en Estados Unidos. La vida suburbana idealizada se fue para abajo. Sí, y ahí ves donde vemos toda esta violencia en los barrios bajos. Bueno, ya, ahí le dejo. No me extiendo mucho. Luego, José Luis. Sí, yo también coincido, que es el intento luego de Reagan de rescatar la buena vida en los 80s. A mí hay una cosa que me llama la atención de la película y es el hecho del billete arrugado que le da el proxeneta, ¿no? Cuando se llevan a la prostituta niña. Ese billete lo guarda un tiempo y luego lo vuelve a ver y le llama la atención. Eso a mí me llama mucho la atención porque en otras ocasiones he visto este recurso en el cine del billete arrugado y que por lo regular los personajes que aparecen con el billete arrugado son personajes muy caóticos, con muchas broncas mentales o con mucho descontrol en su vida o en algún momento pierden el control. Y yo lo he notado, cuando ando más estresado, no guardo el billete en la cartera, no me tomo el tiempo, lo agarro, lo meto en la bolsa y termina arrugado así, ¡pum! Y ese recurso a mí siempre me ha llamado la atención con esos personajes. Pero justamente ese momento es como, yo lo veo así, es como un personaje que se da cuenta que se está yendo para abajo y en lugar de voltear a ver alternativas, sigue escarbando hasta que llega al punto crítico, lo que significa una verdadera crisis, en donde tiene que elegir, porque ya no puede seguir en ese mismo camino, tiene que elegir para uno o para otro. Y entonces elige, fracasa, eso lo quiero mencionar mucho, me decepcionó bastante cuando vi la primera vez la película, que no hizo nada frente al senador, corrió, se me hizo como que una especie de desperdicio tremendo todo, y luego lo reconduce hacia otro sector en el que va a estar bien visto. Intenta deshacerse de lo que él considera porquería, no puede con una, pero sí puede con otra. Entonces, justamente llega ahí y ahí es donde siento que se pierde por completo. Al final nos pasan un tipo como que cuánime, tranquilo, ya con el pelo regular, etcétera, pero a mí se me hace que el tipo se perdió, que se convirtió en lo que le dijo el amigo, se convirtió en un taxista y de ahí jamás saldrá. Jamás. O sea, no volverá a tener crisis, no volverá a tener problemas, no volverá a tener aspiraciones. El tipo se convirtió en un taxista en el sentido no de que ser taxista sea malo, sino de que prácticamente todo lo demás lo dejó de lado. O sea, así de plano. Todos vivimos siempre con una especie como de pensamiento en otra parte, aspiraciones de un tipo,
ganas de retirarse, jubilarte, disfrutar la vida en otro asunto, etcétera, etcétera. Pero se me hace que él se convirtió en un carrito, así. Entonces eso a mí me da mucho la atención, ¿no? Y ya por último, bueno, las luces, el espectáculo nocturno, o sea, todo eso que de alguna manera, no sé ustedes, pero yo creo que yo lo he llegado a vivir en algunas ciudades, andar caminando y deambulando en eso, te da una riqueza tremenda visual, interpretativa de la película. Son cosas que a mí me gustan mucho. Y pues claro, la voz en primera persona de él narrando siempre por ahí, le da un aire bastante interesante. Al menos a mí me gusta. La actuación de De Niro me encantó. Ahí le paro por lo pronto. Gracias, José Luis. Fíjense que yo para platicar, estaba checando en internet a ver algunas reseñas y me encontré algo que no lo había pensado, no me había dado cuenta, que estuvo muy inspirado, muy influenciado por The Searchers de John Wayne para hacer esta película. Y a ver, espérate, pues, bueno, entonces la escena que dice Emanuel, que es fantástica, a mí también cada vez que la veo me parte, es la del teléfono, el encuadre de John Wayne cuando sale por la puerta, que deja a la muchacha y se va, y está la puerta abierta y se ve, entonces es un encuadre pequeño. Entonces, y hay referencias de vaqueros en toda la película, las botas que trae, y le dicen que es el Harvey Keitel, gran personaje, gran actor, le dice que es un vaquero y cree que es un policía. Pero dice, no, soy hip, el hip. Los revólveres, obviamente, y la cuestión de que tiene que salvar a la muchacha. Esta ideología de los 50 de la cual mencionaba Jacobo, es bien establecido el bien y el mal, lo que es blanco y lo que es negro. Y lo que es blanco es esta ideología que está en estas películas de vaqueros, de John Ford, de Hawks, etc. Y pues tiene que salvar a la muchacha porque la están obligando a hacer algo que no quiere. Y está muy presente, no lo había visto, esa analogía no la había pensado, y la siento, siento que está muy acorde. Es un western muy, muy moderno, pero retorcido completamente. Ya la cuestión que ya hemos comentado, la cuestión del bien, la vista del bien y mal, ya se perdió, ya desapareció, todo es gris, todo sucio, lo blanco es para nada limpio y lo negro para nada sucio, completamente. Entonces, es una visión muy moderna y muy presente de lo que estamos viviendo en la actualidad. Lo cual también me da miedo, porque es algo que ya estamos viendo y que se está dando mucho en Estados Unidos. Ahorita las matanzas en las calles están muy presentes y son personas muy solitarias, son personas con muchos problemas y que ven de forma muy distorsionada la sociedad en la actualidad. Pero bueno, ahí prendo una mecha para ver qué sale. Hay tiempo todavía, tengo 9 minutos. ¿Emanuel? Nunca se me hubiera ocurrido tal comparación entre ambas historias, fíjate. Es decir, hay algunos elementos con respecto a una película de vaqueros, pero específicamente con The Searchers, habrá que ver el artículo, ya después nos lo pasas. Pues yo quiero cerrar el turno, el último turno, nada más repitiendo lo que decían hace ratito, ¿no? Pues definitivamente una película así no sería permitida ahorita, porque por desgracia, con esto de la cultura de la cancelación, pareciera que si se tocan algunos temas, ya se está haciendo apología de ellos, ¿no? Y pues definitivamente en Taxi Driver no se hace apología al racismo, no se hace apología a la prostitución, a la pedofilia, etcétera. Incluso a veces nos censuran el video por estar diciendo estas palabras, Edgar, porque ya está difícil la cosa. Pero los retrata simple y sencillamente en bien de una historia. Y yo creo que por eso mismo el final es tan catártico, aun y cuando es bastante salvaje y fuerte, llega a ser catártico. Hay que admitirlo, o al menos es lo que considero. Y por último, pues bueno, a mí lo que me deja pensando es que, como han dicho los autores, ¿no? Tanto el escritor como Scorsese, que es una película cíclica, que la terminas y podrías volver a empezarla porque las escenas son muy parecidas. Lo que a mí me deja pensando es en la especie de infierno que está viviendo Travis, ¿no? A fin de cuentas hubo un desfogue, por así decirlo, de esa furia contenida, pero pues quién sabe cuánto nos vaya a durar el gusto. Ya es algo que no sabemos.
igual también es una cuestión de idea cíclica. Jacobo, gracias, Manuel. Fíjate que lo que acabas de decir, Edgar, creo que viene el clavo, porque si ya nos vamos para la cuestión del legado, creo que la sociedad norteamericana no ha aprendido a entender que estos personajes solitarios y con este tipo de problemas son producto precisamente de lo que la misma sociedad los empuja a hacer. Por eso que dices precisamente cuál es la diferencia entre Travis y, por ejemplo, y estos chavos que van a su escuela y asesinan a sus compañeros y sacan armas, pues realmente ninguna, son personajes solitarios, retraídos, reprimidos, con problemas de sueño, son prácticamente los mismos. Esto quiere decir que de los 70 para el 2022 no hemos aprendido mucho de cómo tratar precisamente la soledad, los problemas precisamente de convivencia entre estas personas, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo solucionan estos problemas? Pues es que Estados Unidos no ha cambiado su discurso de violencia contra el mundo. Ellos siguen aplicando la guerra, siguen aplicando a sus problemas una solución violenta. No puedes esperar que sus ciudadanos actúen de otra manera para resolver sus problemas que no sea precisamente con violencia, y sobre todo si le sigues permitiendo armas, porque bueno, ese ya es el otro tema, pues entonces el resultado es este tipo de ciclo vicioso que nunca va a terminar. ¿Sí? Nunca va a terminar si precisamente no cambiamos el cassette, si no se cambia el discurso, precisamente de que debe haber otras alternativas precisamente al discurso de violencia repetible que ya está. Y es cierto lo que dice también Manuel, o sea, el problema es que ahorita no se quiere tocar el tema, pero si no se toca, entonces la solución nunca se va a encontrar, y ese también va a ser el problema entonces ahorita. Si lo mantenemos como tabú, si lo mantenemos precisamente sin discutirlo, entonces se va a repetir. Pero bueno, ya además de eso quería decir, la música, los actores también, oigan, yo creo que el legado también es el otro que nos faltó hablar. Todos estos actores han tenido una trayectoria, todos, veía la película y todos dices, Jodie Foster, Harvey Keitel, vaya que todos dejaron una trayectoria impresionante. Eso creo que es el otro legado que también ahí dejó la película, aparte de todos los que hemos hablado. Ahí le dejo. Gracias, Jacobo. José Luis. Fíjate que yo creo que no, como estaba de día, que diga de noche despierto, en las únicas películas que hay en la noche pornográficas, pero si se fijan, la película a la que fue no era una película de pornografía explícita, era, me parece que europea, y estaban como que narrando, como que explicando cosas, una especie de película un poco más inteligente, no solamente explícito sexo, y él andaba buscando discursos inteligentes, le fastidiaban las pláticas de sus compañeros en la cafetería, la cháchara de los políticos, los diálogos simplones. Él quería una plática inteligente, la llevó a un lugar en donde él estaba escuchando cosas interesantes, nada más, pero perdió el piso, ¿no? Que no era esa, sino pudo haber sido otra en otro horario, etcétera. Bueno, la vinculación, armas, clandestinidad, drogas, etcétera, ¿no? No deja uno de ver el asunto de que una de las armas preferidas, que es la que más usaba, pues era una de un cañón muy largo, una cuestión fálica bastante alusiva, este, muchas cosas, ¿no? Por ahí mezcladas. Y pues, ¿qué más? Pues es una película genial que puede uno ver muchas veces. Gracias. De mi parte, Peter Boyle me cae muy bien. Le tengo mucho cariño a la de Frankenstein Jr. y el amigo, creo que se llama The Wizard, es genial. Le tengo mucho cariño a ese actor y siempre me ha quedado muy bien. Y luego lo vimos ya de grande en Everybody Loves Raymond, en la sitcom. También excelente actuación del personaje. Pero bueno, el final para mí fue impactante, con la boca abierta, toda la escena, la gran secuencia. La sangre, el único problema es que le pusieron un filtro porque la cuestión de la sangre la hicieron muy realista y para esa época tenía que ser censurada, no era posible enseñar ese color, era censurado. Entonces, por eso tenemos ese filtro y por eso todas las ediciones posteriores siguen teniendo ese filtro, porque ya no se preservó la original, lamentablemente. Pero coméntenme cómo vivieron ese final, cómo lo sintieron. No, les decía que
Yo recordaba vagamente la película, ¿no? Nada más hubo un señor que manejaba un taxi, y recordaba nada más fragmentos de manera nebulosa de una balacera tremenda que había ocurrido, y por eso, cuando la volví a ver, ya un poco más grandecito, pues yo estaba, ¿no? ¿A qué hora es la balacera? ¿A qué hora es la balacera? Y bueno, prácticamente lo que hemos platicado, nos preparan todo el rato y toda la película hasta esa parte final. Me sorprende mucho los efectos que utilizaron, ¿no? Porque en el primer balazo que le da, por ejemplo, a Harvey Keitel, ¿cómo es que se quiebra el vidrio de atrás? ¡Paf! Se me hizo un detalle muy bueno del director. Y en los efectos de sonido ni se diga, ¿no? Llegan a ser desagradables, por ejemplo, el balazo que le dan a Travis en la nuca. Se escucha la piel. Vaya que tiró la casa por la ventana el Don Scorsese con esta parte. Yo creo que el otro que tiene esa escena es que te muestra cómo sería una escena real de violencia, porque creo que las escenas de tiroteo eran bastante coordinadas y coreografiadas. Aquí se ve cómo él va batallando, o sea, incluso se detiene en algunos momentos, hasta se sienta, que la primera parte cuando, por ejemplo, te dispara el personaje de Harvey Keitel, se sienta, o sea, no es algo así como que va disparando y pone las pistolas para atrás y le da a alguien, no, o sea, es una escena que en ese sentido abusa del realismo, pero precisamente por eso le sale muy bien. Por eso es escalofriante, Ujú. precisamente. Todos creían que, que su paso de... Es muy fuerte y lo peor de todo es que te dan el cameo de regreso para que das otra Ah, vez sí. todo. Eso es lo peor. Pero bueno, muchachos, ya nada más nos quedan 20 segunditos, nada más para despedirnos. Gracias, Emanuel. Nos vemos. Gracias, José Bye, Luis. bye. Gracias por estarnos escuchando. Casi no le hablamos al público, pero realmente siempre le estamos hablando al público. Perdón por los spoilers, pero aquí andamos. Ya debieron haberla visto. Muy bien. Bueno, Hey. saludo a todos. Compártanos, denle like, suscríbanse, etcétera. Ya sabes.